Hola familia de Comunidad Capital, bienvenidos a nuestra reunión. Les envío un fuerte abrazo, quiero felicitarlos por estar conectados. Qué bueno que están pendientes de nuestra reunión y de la palabra de Dios. Les envío un abrazo afectuoso. Espero que todos ustedes en compañía de su familia estén bien, tranquilos en casa, escuchando el día de hoy el consejo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Quiero invitarles a que inviten a su familia, a sus amigos, a los que estén ahí en casa, júntalos, reúnenlos en la habitación donde estén más cómodos y juntos puedan escuchar la palabra de Dios, que sé que hoy va a bendecir nuestras vidas de manera extraordinaria, como nunca es la excepción. Te invito también que compartas aquí abajo en la caja de los comentarios, y por ahí hay otros botones que ayudan a compartir este contenido. Ayuda mucho a que tú difundas el mensaje y que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios te bendice a ti, es muy probable que bendiga a muchos más. Así que te invito a que te tomes el tiempo para compartir. También te invito a que por ahí escribas en la caja de los comentarios un saludo, buenos días, interactúes con nosotros. Si hay una parte del mensaje que te llega al corazón, te invito a que lo escribas y ahí también lo dejes plasmado en la caja de los comentarios. Como siempre, les invito a que reúnan las condiciones necesarias para que plenamente estés enfocado en el mensaje. No permitas que haya distractores que te interrumpan con la continuidad del mensaje o que de pronto ya no sepas de qué estamos hablando. Te invito a que te encierres en tu habitación, que quites las notificaciones de tu dispositivo, que intentes en la medida de lo posible aislarte para que puedas estar plenamente concentrado escuchando el mensaje. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero si únicamente estamos percibiendo un sonido en el aire, bueno, la palabra de Dios no va a producir nada en el corazón hasta que prestamos atención, y cuando prestamos atención tenemos la noción de eso que estamos escuchando y por lo tanto lo podemos traer a nuestra memoria, hacer práctico, hacerlo visible en nuestra vida, practicar la palabra de Dios y que entonces la palabra de Dios se haga viva en nuestra vida. Hagamos una oración. Estamos en la tercera semana de la serie Amo la Iglesia y para mí es una serie extraordinaria que por lo menos a mí me bendice mucho porque trae principios muy básicos, sólidos, muy de lo personal, muy de mi corazón, que me han ayudado, me han bendecido durante mi vida y me gusta mucho compartirlos para que a ti también te bendigan. Te invito a que hagamos una oración. Padre, gracias porque esta mañana podemos estar aquí conectados escuchando tu mensaje. Quiero bendecir a cada uno de los que están aquí leyendo, siguiendo, Señor, viendo, escuchando este mensaje, que ahí hasta donde están en casa bendigas a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, a su familia extendida, a sus amigos, que todos a su alrededor sean bendecidos porque tu presencia los acompaña. Dios, abrázalos esta mañana, cada uno de los que necesite un abrazo de tu presencia, que puedan sentir el cálido abrazo de tu espíritu, Señor, que puedan ser confortados, que puedan ser bendecidos, que puedan ser edificados a través de tu palabra el día de hoy. Señor, cautívalos para que permanezcan hasta el final y puedan escuchar el consejo completo de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy estamos en la tercera semana de esta serie que me parece una serie extraordinaria que espero que tú estés siguiendo, y si no has seguido esta serie, es la primera charla que escuchas, te invito a que veas los mensajes de las semanas anteriores para que tengas un panorama más amplio de lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de cosas extraordinarias que tienen que ver con este aspecto de amar a la iglesia, y hoy no será la excepción. Esta es la tercera parte y parece irónico, pero me gustaría compartirte qué es la iglesia, cuál es el significado de la iglesia. Y estamos en la tercera semana, ¿no? Tendríamos que haberlo definido desde el principio. Pero había aspectos importantes que me parecía relevantes compartir contigo para que tuviéramos un panorama más amplio de lo que les he estado compartiendo en estas semanas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia en griego corresponde a la palabra eclesia, del verbo ekkaleo, llamar fuera de. Y quiero que lo tengas ahí en mente porque la Biblia nos dice que este término tiene que llamar fuera de. Hay una traducción a la Biblia que hicieron algunos eruditos hace ya mucho tiempo, que es la Septuaginta, que traduce como iglesia el término hebreo Kaal, que designa a la asamblea o a la congregación de Israel. Es decir, que estamos señalando aquí que el término jamás ha sido o se ha relacionado con un edificio,
o un lugar de culto como nosotros lo entendemos en la actualidad. En realidad, la Biblia nos habla de iglesia como las personas que componen la asamblea, la congregación, la reunión de los santos, aquellos que se reúnen. Eso es la iglesia, no el edificio, no donde nos reunimos, no las paredes donde nos juntamos, sino las personas que componemos la iglesia. Y esto es un término importante porque quiero compartir algo relevante contigo el día de hoy que tiene que ver con tener una perspectiva correcta acerca de la iglesia. Lo primero que quiero que dejemos de acuerdo es que la iglesia no es un edificio. La iglesia son personas, una comunidad, un grupo de personas, de hermanos, de creyentes, de amigos, de familia que componen la iglesia. En este sentido, ellos son la iglesia. Y el día de hoy quiero hablarte muy puntual acerca de las motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones dentro de la iglesia? ¿Cuál tendría que ser nuestra motivación o nuestras motivaciones al asistir a la iglesia o al tener una comprensión con respecto a la iglesia? No como lugar, sino como las personas. ¿Qué es la motivación? Me gustaría comenzar compartiendo contigo. La motivación es el resultado de la combinación de los vocablos latinos motus, por un lado, traducido como movido, y motio, que significa movimiento. La motivación es prácticamente, en una definición llana, simple, es movimiento, estar en movimiento. La motivación se basa en aquellas cosas que nos impulsan como individuos a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme nuestra conducta hasta lograr cumplir todos nuestros objetivos planteados. Por un lado, podemos encontrar motivaciones incorrectas. Te comparto una motivación incorrecta. Isaías capítulo 14, verso 12 nos habla acerca de motivaciones incorrectas. El verso nos dice de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Encontramos una historia muy particular en la Biblia que tiene que ver con la revelación de Satanás, ¿no? Una motivación incorrecta lo llevó a tener una movilidad, un movimiento, acciones incorrectas. Motivaciones incorrectas siempre traerán acciones incorrectas. Así que tengamos en cuenta esto, que es muy importante para nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al estar en la iglesia o acercarnos a la iglesia? ¿Qué nos motiva? ¿Son motivaciones correctas o son motivaciones incorrectas? Encontramos motivaciones correctas también al acercarnos a la Biblia. Y quiero que te quedes con esa palabra, motivaciones correctas, porque es el tema central del estudio de la palabra de Dios el día de hoy para nosotros. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9 nos dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir. Nos está escribiendo Pablo, o les está escribiendo Pablo a los filipenses y les está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las motivaciones de los creyentes? Las mismas motivaciones que tenía Cristo Jesús. Verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El pasaje nos trae luz muy oportuna al estudio del tema del día de hoy. Y quiero que prestemos mucha atención porque hay varias cosas importantes que tenemos que notar. Por un lado, nos dice que tú y yo tenemos que tener como congregación, como iglesia, esta motivación. La misma motivación que tuvo Cristo. Nuestra motivación cuando asistimos, cuando establecemos una relación con los demás creyentes en la iglesia, tendría que ser la misma que tenía Cristo. La gente hoy en día, los líderes, los pastores, la gente en general, no estoy hablando únicamente de liderazgo, sino también de los asistentes, tienen perspectivas y motivaciones incorrectas al asistir a la iglesia. Algunas tienen que ver con la conveniencia, algunos tienen que ver con la ventaja,
Algunos tienen que ver con muchas cuestiones que no tendrían que ser el motor de nuestro acercamiento o el motor que dirige nuestras relaciones en función de la iglesia. Por eso quiero invitarles a que el día de hoy tomemos conciencia de esto. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen que tener los creyentes? Las mismas que tuvo Cristo. ¿Te fijas qué importante que nosotros entendamos este concepto? La motivación que nos hace acercarnos a la iglesia. La motivación que nos hace acercar a otros no es la ventaja, no es el aprovecharnos de otro, no estimar a los demás. Te lo digo con todo el corazón. Soy líder de una comunidad, soy el pastor principal y mi interés, mi motivación al abrir la iglesia, al administrar la iglesia, al servir a la iglesia, no es de ninguna manera una motivación ventajosa. Por eso quiero compartir con ustedes. Los que me conocen saben de qué trata mi corazón y los que no, me gustaría invitarlos a conocernos. Número 1, el servicio es una de las motivaciones que tendríamos que tener al igual que Cristo. El servicio tiene que ver con alguien, no con algo. Te lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante. El servicio tiene que ver con alguien, no con algo. Escucha, porque esto es muy, pero muy importante. Lo más importante para Jesús es la gente. Después de Dios, lo más importante son las personas. El servicio tiene que ver con alguien, no con algo. Número 1. Número 2. Lo más importante para Jesús es la gente. Jesús vino a morir por la iglesia. Jesús vino a morir por el mundo y aquellos que le recibimos en el corazón, que lo aceptamos, que lo seguimos, nos constituimos en cristianos, en seguidores de Cristo, en la congregación, en la iglesia. Cristo murió por la iglesia, sirvió a la iglesia cuando estuvo y caminó con nosotros. Lo más importante para Jesús es la gente. Después de Dios, lo más importante son las personas. Qué importante es que tú y yo entendamos esto. Marcos capítulo 10, verso 45 nos da una referencia más absoluta con respecto a esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La motivación más genuina, la motivación más honesta, la motivación más noble que podemos tener al acercarnos a la iglesia es justamente el servicio. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante es que tú y yo tengamos la motivación que tuvo Cristo. Para Cristo las personas son importantes. Para los cristianos las personas somos importantes. Cristo sirvió a la iglesia y los creyentes, los cristianos, tienen como motivación principal servir a la iglesia. Hay dichos de pronto que nos encontramos por ahí en las redes o en los libros o en algún escrito que dice: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Qué interesante es esto. Vive tu vida para otros, ayuda a otros. Quiero que entendamos la perspectiva siguiente, porque te voy a poner algo en perspectiva y quiero que estés ahí pendiente y prestes mucha atención. Por un lado, te he dicho que lo más importante para Cristo son las personas. Por otro lado, te dije este pasaje en Marcos en el que el Señor Jesús nos dice en su palabra que Él vino a servir y no a ser servido. Por lo tanto, hay algo muy, pero muy importante que quiero compartirte. El universo conoce su trabajo. Todas las cosas que Dios creó en este universo tienen un propósito. Y ese propósito es cumplido casi naturalmente. El universo conoce su trabajo. Los árboles dan su fruto, ¿sí o no? No para ellos, sino para ti. Es decir, el árbol no come de sus frutos. El árbol fue diseñado para producir un fruto que te bendice a ti. Las estrellas dan su luz y no dan luz para ellas, sino dan luz para que nosotros podamos tener
una visión para que podamos disfrutar del cielo. Las luces, las estrellas producen luz, no para ellas, sino para que nosotros la disfrutemos. Las flores nos dan su olor. El río nos da de su agua, nos provee. El agua nos quita la sed. El ser humano es la única persona que no sabe dar su vida por otros. ¿Te fijas qué importante principio te acabo de compartir el día de hoy? El universo conoce su trabajo y todas las cosas que Dios estableció en este mundo, en este universo, en todo lo que vemos, palpamos, tiene un propósito y es el servir a otros. El ser humano es la única persona o es el único ser que no sabe dar su vida por otros. Qué importante es que tú y yo entendamos esto, porque nos cuesta mucho servir. Y no solamente nos cuesta servir a la iglesia, a veces nos cuesta servir a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros padres. He visto tristemente cómo muchos hijos tienen mucho problema para servir a sus padres. Se enfadan, se enojan, les reprochan, les gritan, contestan de mala gana. Y es algo que tenemos que entender. El ser humano tiene problema para compartir su vida con otros. Juan capítulo 13, verso 4 y 5 nos dice lo siguiente. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se estaba ciñendo. Nos está hablando del Señor Jesucristo y una acción de humildad extraordinaria. Yo no sé si tú recuerdes, pero era costumbre lavar los pies de las personas en una casa cuando se llegaba. El asunto era importante. Recuerda que en esos lugares había un desierto, mucha arena, y ellos no tenían tenis, calzado como lo tenemos un poco más sofisticado. Ellos utilizaban sandalias. Entonces era una buena costumbre limpiarse los pies cuando llegabas y entrabas a una casa, porque también cuando se reunían a la mesa, no tenían una mesa como tú y yo la conocemos. Se sentaban al suelo, ponían la comida en el centro y alrededor de la comida todos se sentaban. O se acostaban o se medio recostaban, porque se acostaban de lado, entonces los pies de uno le quedaban en la cabeza del otro. Por eso era muy importante tener los pies limpios, porque cuando comías tenías los pies de alguien más prácticamente en la cabeza o en la cara. Y esto es importante porque el Señor Jesucristo, en un acto de servicio, yo creo que también era un acto profético totalmente, un acto que tenía un significado profundo, un símbolo de servicio extraordinario. El Rey de los cielos, aquel que creó todas las cosas, el que nos creó a ti y a mí, estaba dispuesto a servir a la humanidad. Y en este caso, a limpiar los pies de sus discípulos. Número 2. Me parece importante compartirte que una de las motivaciones más importantes de la iglesia tendría que ser el perdón. Número 2, el perdón. Número 1, el servicio. Número 2, el perdón. Mira qué importante es para nosotros el perdón. Nosotros de pronto nos damos aludidos, nos ofendemos por muchas causas, nos enojamos, nos frustramos, dejamos de hablarle a alguien, le ponemos la ley del hielo, dejamos de establecer relaciones con otros en función de las ofensas que nos hacen. En ocasiones podremos tener alguna razón y sentido, en otras no tanto, porque somos personas altamente ofensivas. Pero una de las tareas importantes que mueve a nuestra iglesia es definitivamente el perdón. Mateo capítulo 6, verso 14 nos dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mira, a mí me parece de pronto una perspectiva muy equivocada el que tú y yo guardemos rencor con respecto a otros. Sin embargo, la Biblia nos dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial nos perdona. ¿Y qué es esto? Mira, yo creo que tú y yo no tendríamos que darle mucha vuelta a esto. Todos somos pecadores, todos le fallamos al Señor,
Todos de pronto hemos defraudado nuestra palabra que hemos empeñado, le hemos dado al Señor alguna promesa, lo que sea. El Señor nos perdona. El Señor murió porque tú y yo tuviéramos y alcanzáramos el perdón en nuestras almas. Una eternidad libre de la condenación. Sin embargo, nosotros a veces no somos tan dignos que no perdonamos las ofensas de otros. Y esto me parece significativo porque Cristo perdonó todas nuestras fallas, toda nuestra lista de errores, y nosotros somos tan egoístas, tan soberbios, que no podemos perdonar a otros. ¿Imaginas esto? ¿Imaginas el problema en el que estamos? Por un lado, tenemos un Padre que nos ha perdonado diversas, múltiples, cientos, miles de veces, y tú y yo no podemos perdonar a otros. ¿Te fijas la ironía? ¿Te fijas lo paradójico que suena? Lo difícil que es imaginarlo. Si alguien te perdona una deuda muy grande y tú no estás perdonando una deuda pequeña, es difícil de comprender, pero lo hacemos prácticamente todo el tiempo. Una de las motivaciones principales de la iglesia es también el perdón. Hay 4 pasos para perdonar que a mí me compartieron cuando era niño. Y es que yo tengo una hermana y nuestra relación siempre ha sido muy peculiar. La amo con todo mi corazón, pero tú sabes que una de las tareas de los hermanos es pelear prácticamente todo el tiempo. Y nosotros hacíamos mucho esto, y mi mamá cada vez nos regañaba y la poníamos de pelos, y bueno, mi mamá se enojaba bastante cuando veía que mi hermana y yo nos peleamos por cosas triviales, por niñedades, porque éramos pequeños, por los juegos, por lo que quieras. El día de hoy obviamente tenemos una relación saludable y madura porque somos adultos, pero te estoy hablando de cuando éramos niños. Nos pedía 4 pasos. Número 1, nos decía: abrácense y pidan perdón. ¿Puedes imaginar eso? Y nosotros hacíamos el clásico abrazo del cactus, ¿verdad? O sea, abrazas como si te estuvieran picando. Cumplo para que no me castiguen. Número 1, abrazo del cactus. Ese es el primer paso para perdonar. Ese es el primer paso para perdonar. Luego, como veía que la cosa no avanzaba, nos decía: a ver, dense un beso, ¿verdad? Después el tercer paso era: pídanse perdón. Y por último nos decía: hagan una oración. Que ya en este punto, bueno, cuando establecías una oración hipócrita te dolía el corazón, ¿no? Entonces tenías que, bueno, tener otra perspectiva diferente con respecto al perdón fingido que estabas haciendo en ese momento. Les estoy hablando de mi caso o de mi hermana. Hagan oración, díganle a Jesús que no van a volver a pelear. Me gusta mucho pensar que hay parámetros de la vida práctica que me revelan la bendita voluntad de Dios para mi vida. Mi madre se molestaba mucho cuando mi hermana y yo estábamos disgustados, peleados. Yo creo que a nuestro Padre Celestial no es como que le agrade tanto, ¿no? Que los seres humanos, aquellos que hemos recibido su redención, su favor, su misericordia, que hemos recibido su vida, que recibimos muchas bendiciones a diario, estemos en constante conflicto. Nos estemos matando, nos estemos torturando, nos estemos golpeando, nos estemos haciendo daño. Creo que en el corazón del Señor, como en el corazón de mi madre, porque es lo que tenía más cercano, le dolía su corazón. Yo creo que a Dios le duele en su corazón que los creyentes estemos peleados, que estemos disgustados, que nos estemos ofendiendo, que no tengamos perdón con respecto a los otros, cuando Él nos ha perdonado prácticamente la vida. ¿Te fijas qué importante es que tengamos una motivación de perdón en nuestras comunidades? Una motivación completa de perdón donde bendigamos a otros, donde tengamos esa fuerza para aceptar nuestros errores, para aceptar los errores de otros y actuar en consecuencia. Número 3, otra de las motivaciones que tendríamos que tener como plano principal en nuestras comunidades es el compromiso. Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Te lo digo y espero que lo escuches con todo el corazón.
Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Quiero hacer un paréntesis con respecto a esto y quiero que pruebes esto de veras. Si no eres parte de una comunidad, te invitamos a ser parte de Comunidad Capital. Somos una iglesia que amamos al Señor, que disfrutamos de la comunión con otros hermanos. Si tú no tienes una iglesia a la cual asistir, te invito a que asistas a nuestra comunidad, a Comunidad Capital. Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Hay una ley universal en el mundo y esta rige a todos los seres que están en esta tierra. La ley de la siembra y la cosecha específicamente. A veces nosotros no tenemos una magnitud de la vida completa porque vivimos en nuestros núcleos, en nuestras burbujas, llenos de indiferencia y con mucha indiferencia hacia los demás y mucho egoísmo. Y a veces nos olvidamos mucho de que hay personas que tienen problemas más grandes que nosotros. Vivimos en ocasiones ahogándonos en un vaso o tal vez en un mar porque hay problemas de pronto muy grandes. Y de pronto tú y yo podemos decir que no tenemos tiempo, que no tenemos motivación, que no tenemos el ánimo, que no tenemos el interés o que simple y sencillamente no tenemos ni la fuerza, ni la autoridad, ni la solvencia moral para servir a la iglesia, pues porque estamos mal y no podemos ayudar a otros. Pero hay algo bien interesante. Me he encontrado en mi vida al caminar que cuando tú te haces cargo de otras personas, el Señor se hace cargo de tus problemas. Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Prueba al Señor en esto porque yo lo he probado. El hacerme cargo muchas veces de las peticiones o hacerme cargo de otras personas ha hecho que Dios se haga cargo de mis problemas. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús lo más importante son las personas. Y cuando tú atiendes a lo que el Señor más ama, entonces el Señor trae una recompensa extraordinaria. Y de nuevo, no estamos por la recompensa, únicamente te estoy expresando la gran bendición que encontramos cuando nos comprometemos en el servicio con la iglesia, con los santos, con las personas. Mantenernos comprometidos en la iglesia marca la diferencia. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47 nos dice lo siguiente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje me encanta porque está hablando de una comunidad con un compromiso de oración, con un compromiso de servicio, una comunidad de hermanos que llegaron hasta el final. El Señor los llenó con su presencia y a partir de allí empezaron a ver cosas extraordinarias los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Me gustaría declarar esta palabra con nuestra comunidad. Que el Señor empiece a añadir a cada uno a la iglesia de los que han de ser salvos. Y espero que uno de ellos seas tú que estás escuchando el día de hoy este mensaje. Hechos capítulo 2, verso 42 nos dicen: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y de la oración. ¿Te fijas el compromiso que tenían? Tenían un compromiso con la enseñanza, es decir, el crecimiento. Lo veíamos la semana pasada. Tenían en común la comunidad, la comunión, el partimiento del pan y la oración. ¿Sabes que una de las cosas que creo que caracteriza a nuestra comunidad es justamente la camaradería? Somos una comunidad sana, una comunidad que no está en chismes hablando los unos de los otros. Yo he sido muy enfático en ese punto de crear una comunidad saludable y eso somos, tenlo por seguro.
una comunidad que bendice a otros, una comunidad que parte el pan, que disfruta la comunión, que vive en ese momento bonito con sus hermanos y también en la oración. Mi amor por la iglesia produce perseverancia. Quiero que si tienes ahí en un lugar en que apuntar o declararlo con tus palabras o escribirlo en la caja de los comentarios, mi amor por la iglesia produce perseverancia. Mi amor por la iglesia produce perseverancia. Mateo capítulo 24, verso 13 nos dice, pero al que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Qué importante es la constancia y la perseverancia en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, con las personas. El servicio, el perdón, la comunidad, la constancia. Número 4, la honra. Honra, qué término tan importante. Proverbios capítulo 3 del verso 9 al 10 nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Por un lado, la Biblia nos habla acerca de honrar con nuestros bienes a la iglesia. Este término hoy en día está muy manoseado, está muy manipulado, está muy mal encaminado. Hay muchas personas que creen que la iglesia únicamente funciona por la conveniencia. Puede haber muchos ejemplos negativos, pero déjame decirte que también hay ejemplos positivos de esto. La Biblia también nos habla acerca de ser generosos con nuestros bienes. A honrar con nuestros bienes es un principio fundamental. Lo hacemos cuando damos nuestras ofrendas, cuando damos nuestros diezmos, porque es una parte importante para que el avance del evangelio, para que el avance de la iglesia, de la comunidad, para que muchas cosas sean resueltas a través de tu generosidad. Malaquías capítulo 3, verso 10 nos dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La Biblia nos llama y nos habla a probar al Señor en estas cosas. Te invito a que lo hagas. Cuando tú eres generoso con una comunidad de creyentes cristianos, con una iglesia, créeme que el Señor no se queda con absolutamente nada. Y de esta manera estamos honrando, porque es un punto importante en nuestras vidas. Porque el dinero de alguna manera es algo que tardamos, que duramos, que invertimos mucho tiempo para ganarlo. Y también es importante que tú y yo no estemos concentrados en eso únicamente, sino que podamos rendir esa parte al Señor en nuestras vidas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7, hablando o siguiendo con la honra, nos dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No es una imposición. Aquí no obligamos absolutamente a nadie. Únicamente te mostramos los beneficios de ser muy generosos con la iglesia y la bendición que eso conlleva. Mateo capítulo 19, verso 29 nos dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De nuevo una promesa para nosotros. De nuevo algo importante, el ser generosos con la iglesia nos pone en una posición de honra. Pero también me gustaría hablar de la honra como un principio regidor de nuestras vidas. La honra también corresponde a las personas mayores. La honra también corresponde a aquellos líderes que están puestos en nuestra iglesia. La honra también corresponde a nuestras autoridades, aunque nos cueste mucho honrar a nuestras autoridades. La honra también tiene que ver con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros jefes de trabajo. La honra constituye en algo muy importante si queremos ser bendecidos. La honra también nos pone en una posición de bendición. Es decir, que cuando tú y yo honramos, estamos en una posición de ser bendecidos. Honra a tu padre y a tu madre, y luego dice, porque este es un mandamiento con promesa, para que seas de largos días sobre la tierra. Y la Biblia no solamente nos dice que seas viejo, sino que tengas buenos días en la tierra, que te vaya bien.
Te invito a que cuando nos acerquemos a la iglesia, nuestras relaciones se construyan en función de la honra, del respeto, del ánimo, de estar compartiendo con los hermanos. Respeto a los hermanos, honro a los hermanos de nuestra iglesia. Espero que también ellos lo hagan conmigo. Yo lo siento, yo creo que lo hacen, pero se establece una relación mutua de honra que nos bendice profunda, tremendamente. Hay un respeto en la iglesia. Hoy en día no respetamos la iglesia, la comunidad, ni a los pastores, ni a los líderes. Tendríamos que tener una perspectiva correcta. ¿Sabes por qué? Porque eso no contamina nuestra percepción, sino nos contamina a nosotros mismos. Cuando tú y yo no somos capaces de honrar a otros, otros no son capaces de honrarnos a nosotros. Si tú no honras a tus padres, a tu trabajo, a tus jefes, a tus autoridades, a tus pastores y a tus líderes en la iglesia, es muy probable que cuando tú quieras establecer un principio de honra con tus hijos, o cuando tú seas líder de cierta comunidad o área en tu trabajo, bueno, de nuevo aplicará la ley de la siembra y la cosecha. Si tú has sembrado rebeldía, cosecharás rebeldía, inevitablemente, por más esfuerzo que hagas. Pero si has sembrado honra, cosecharás honra, definitivamente. Quiero terminar con esto el día de hoy. La iglesia es la novia de Cristo. Hónrala. No estés hablando mal de la novia de Cristo. ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Te gusta que hablen mal de ellos? Incluso que hablen mal de ellos frente a ti. Claro que no. A mí no me gusta que hablen mal de mi familia porque me emperro. Por más pastor que sea, me sale el apellido. Si alguien está ofendiendo a los míos o queriendo dañar a los míos, créeme que me pongo muy mal, como sé que tú también lo harías con los tuyos. Bueno, la iglesia es la novia de Cristo. ¿Quieres hablar mal de la novia de Cristo? ¿En serio? ¿Crees que te va a ayudar mucho, que te va a bendecir el estar hablando mal de la novia de Cristo? Entonces hónrala, no hables mal de ella. Porque para Cristo lo más importante es las personas. Porque para Cristo lo más importante es su novia. No se te ocurra hablar mal de la novia de Cristo. Me gustaría invitarlos a considerar todas estas cosas. Y me gustaría mucho invitarte a ser parte de una comunidad. Si tú tienes oportunidad de acercarte a otra comunidad que no sea esta, te invito a que lo hagas. Y si tienes oportunidad de acercarte a nuestra comunidad con más ganas, te invito a que lo hagas. Que seas parte de una iglesia. Porque ser parte de una iglesia te va a bendecir mucho en grande. No hables mal de la iglesia, termino con esta parte. La iglesia es la novia de Cristo, hónrala, no hables mal de ella. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te ruego que a todos nos caiga el 20, que tengamos una perspectiva correcta acerca de la iglesia. No es un auditorio, no son 4 paredes, no es un edificio. La iglesia la componen las personas, los santos, la congregación, la comunidad. Padre, gracias por la iglesia tan extraordinaria que nos permites formar y ser. Señor, que haya honra, que haya servicio, que haya perdón. Padre, que seamos bendecidos a través de establecer relaciones sanas dentro de la iglesia. Padre, perdóname cuando he hablado mal de tu novia. Lo más importante para ti es tu novia y son las personas, Dios. Permíteme, Dios, tener el carácter de Cristo y como Cristo sirvió a la iglesia, Señor, yo tenga el mismo sentir, la misma motivación, motivaciones correctas de servir a la iglesia, de amar, de cuidar a la iglesia. Cristo, quiero pedirte que pongas en todos este sentir. Que mis palabras no sean mis palabras, sino que sean tu espíritu, Señor, vibrando en la mente y en el corazón, trayendo una perspectiva puntual y diferente a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Bendigo a cada uno de ellos y sus familias. Que puedan ser personas que honran, para que crean una comunidad a su alrededor, una casa de honra, Señor.
y también ellos puedan ser honrados, porque ellos, Dios, han sembrado y han cosechado en honra. Bendigo a cada uno de los que están allí, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia, por seguir este mensaje hasta el final. Gracias por seguir esta serie tan extraordinaria. Te invito a ser parte de nuestra iglesia si tú no tienes una comunidad. Seguimos orando por ustedes, y si tienes una petición, permítenos acompañarte, permítenos estar junto a ti, hombro a hombro, palmo a palmo, espalda a espalda, cuidándonos las espaldas, orando los unos a los otros, bendiciéndonos, honrándonos a través de la oración, siendo muy perseverantes también en la comunión, en la partición del pan y en la oración. Seguimos orando por todos. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos también con nuestra reunión presencial para los que tengan oportunidad de asistir y estar con nosotros los domingos a las 11. Por acá estamos. Los esperamos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Que tengan una semana extraordinaria. El que es generoso prospera. Proverbios 11:25. Una de las grandes virtudes que caracteriza a nuestra comunidad es la generosidad. La generosidad no se detiene. Queremos agradecerte por hacer posible que Comunidad Capital siga avanzando. Es gracias a tus diezmos y ofrendas que seguimos llevando las buenas noticias de Jesús. Te invitamos a seguir siendo parte de todo lo que Dios está haciendo a través de tu generosidad.